Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Obra Maestra, un espacio que domingo a domingo tratamos de compartirlo con ustedes para retroalimentar diferentes visiones técnicas, políticas y demás. Hoy estamos con un invitado muy especial, una persona que viene trabajando por y para los constructores. Me refiero al ingeniero Henry Astudillo, quien es constructor, quien es consultor, y además hoy ostenta el cargo de presidente de la Cámara de la Construcción de Cuenca y recién también posesionado vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Producción de la SUAY. Hola Henry, bienvenido. Gracias, José. Un saludo pues a todos los que nos escuchan a través de tu prestigioso medio, ¿no? Un emprendimiento bastante interesante, José, y felicitarte. Un saludo a todos y gracias por la invitación. Gracias a ti, Henry. Quiero iniciar esta conversación mencionando a las marcas que hoy permiten que podamos estar en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus teléfonos celulares, computadoras, televisiones. Y es así que quiero compartirles una recomendación profesional. Si necesitas asesoría legal especializada en contratación pública, derecho administrativo y demás ramas del derecho especializadas, no busques más. El abogado Pablo Maldonado González, un experto que transforma desafíos legales en soluciones estratégicas. Con más de 15 años de experiencia asesorando personas, empresas, constructoras e instituciones. El abogado Pablo Maldonado es su mejor aliado para navegar los complejos procesos administrativos y judiciales. No improvises tu defensa legal. Contacta a un profesional, puedes encontrarlo en su WhatsApp al 098-4644-808 o escribirle un correo a abgpabloandresmaldonado@hotmail.com. Pablo Maldonado, cuando la precisión legal marca la diferencia. Y también estamos con todos ustedes gracias a Impacto 593. Ahora en Cuenca existe Impacto 593, un estudio de producción de podcast en el cual se encarga de absolutamente todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, los componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que desees consumir. Lo puedes alquilar por horas, una vez, para todo un proyecto o incluso puedes elegir grabar en tus propias instalaciones. Impacto 593, solicita una cotización al 099-400-7909. Saludando a las marcas que hoy nos permiten estar en cada una de sus casas, comenzamos este diálogo. Henry, yo quisiera comenzar con un tema que creo que es muy importante y que ha estado en boga en estos días, porque hemos visto mucho en los medios de comunicación el bendito debate, aprobación de la ordenanza en el Consejo Cantonal del PDOT y el PUCS, Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión de Suelo. Si bien es cierto, es una ordenanza que ya estaba vigente, entiendo que la han estado actualizando y he podido ver que la Cámara de la Construcción ha sido parte activa de estos debates, ocupando incluso la silla vacía, pero también hemos podido ver que hay mucha polémica, especialmente en el sector rural, Henry. No sé si nos cuentas un poco, nos explicas también a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan y nos miran, explicando desde esa arista técnica del constructor, qué es lo que se ha hecho, cómo está la cosa, que creo que es importante comentar. Gracias, José. Sí, efectivamente, y como tú decías, esta es una ordenanza que se aprobó en segundo debate en agosto del 2022. Luego, pues, ya se aprobó, hablemos así, en el registro oficial en diciembre del mismo año, ¿no? Y salió ya, pues, para que sea ejecutado. De ahí en más ha habido algunas observaciones, hablemos de ese plan, y se ha hecho una evaluación en estos 2, 3 años que ya se ha puesto en ejecución. En Pues, vigencia, digamos. en vigencia el plan, ¿no? Entonces, siempre ha sido una de las preocupaciones, una de las principales preocupaciones, José, desde la Cámara, y creo que desde que tú eras presidente, siempre ha habido esa preocupación de densificar la ciudad. ¿Por qué hablamos siempre de la densificación? Porque eso permite hacer una ciudad un poco más barata, más económica y que podamos generar Más vivienda, compacta, además. más compacta. Sí. Mira, ¿qué significa? Y solo por ponerte unos datos, actualmente la densidad de la ciudad, luego de que se incorporaron 3.000 hectáreas más en el plan en 2022, ¿no? Sí. Estamos alrededor de unas 10.500 hectáreas y la densidad de la ciudad está alrededor de 35 habitantes por hectárea. Por hectárea. Cuando una ciudad urbana debe tener 50 y una ciudad como Cuenca debe tener
cerca de 200, ¿no? Entonces, ¿qué significa esa baja densidad? Significa que cada vez vayamos también necesitando más terreno urbano, más espacio, o sea, claro. más espacio urbano. ¿Pero qué significa más espacio urbano? Crecer la mancha urbana y presionar a los sectores, a los territorios rurales, Claro, ¿no? incluso Claro, rebasar la barrera agrícola, por ejemplo. rebasar, destruir, ¿no? Claro. Esa granja, esa huerta que es nuestra, que debemos tener esa independencia también alimentaria y ahora es un tema complejo. Entonces, vamos presionando el área rural y por ende, claro, si no tienes cómo conseguir, cómo hacer una vivienda en la parte urbana, presionas el territorio rural y la ruralidad se ha vuelto en más bien un suministrador de suelo para hacer vivienda, no vivienda más barata, vivienda Claro. de interés social y lógicamente viene ahí el fraccionamiento, cuando la vocación del suelo rural es ser productivo, no es proteger las zonas de recarga hídrica y todo lo que está escrito Pero dentro para del densificar plan. la ciudad, Henry, porque a nosotros no solo nos siguen técnicos, nos sigue la ciudadanía en general, para poder densificar la ciudad, para hacerla más compacta, hay que ganar en altura también, pues, Hay ¿eh? que ganar en altura, ese es uno de los principales temas, ¿no? Muchas veces los objetivos de las ordenanzas están densificar la ciudad, pero cuando ya se arman los articulados son cosas totalmente diferentes. Claro. Es que hay que hacer la vivienda de interés social, José, si no hacemos una densificación, si no construimos en altura, no vamos a poder hacer vivienda de interés social. ¿Qué significa hacer en altura? Si tú tienes, por ejemplo, no solo por poner un ejemplo, 100 metros cuadrados y haces una unidad, cuando tal vez densificas y haces 5, quiere decir que ese costo de suelo es dividido para 5 unidades. Claro, Así se de divide para fácil 5, es así el de tema, ¿no? sencillo, claro. Entonces, claro, el precio, el costo del suelo será dividido para 5 y logras bajar el costo de la vivienda, porque el costo de materiales en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, casi son lo mismo, tú que has construido Sí, todo sí, el sí, por país. supuesto. Varía poquísimo, ¿no? Así es. 2, 3% tal vez, pero el costo de suelo y sobre todo las normas de arquitectura de cada ciudad son las que pueden hacer esa diferencia. Porque voy en el tema de la densidad, porque tú me preguntabas del suelo rural, porque el suelo rural entonces comienza a fraccionarse porque hay esa demanda de suelo, ¿no? Cuando en realidad el tema, como te decía, es de vocación. Entonces comienzan a fraccionar, comienzan a tener algún tema de poder dotar ese suelo para hacer la vivienda. Y ahí hubo uno de los problemas, sobre todo en el articulado en el 46, en el literal M y N, que había ahí unas inconsistencias con respecto a la ley superior, que es la LOTOS, ¿no? Claro, claro, claro. Nosotros habíamos alertado ya para que se haga un control de legalidad de esos articulados, estaban ya en manos del Consejo, estaban estudiando, pero sin embargo se dio ese problema ya con la ruralidad, ¿no? Que quieren urbanizar la parte rural, en donde tú tenías que dar una participación de 35%, cuando Claro. eso no se da en la ruralidad, porque Así no puedes es. urbanizar Así la es. parte rural. Y también cuando había estas prescripciones adquisitivas, que ya son temas legales dictados por un El tema del juez, 35% es algo que está en el COTAD, sí, pero para el suelo urbano. lógicamente, No para el para el suelo urbano. rural. Sí, sí, el rural nunca. Claro. No. O sea, yo creo que hubo un error y también una multa que se quería hacer para cuando tú tenías estas prescripciones adquisitivas, inclusive cuando te dictaba un juez, ya el fraccionamiento, ya no tienes nada que hacer. Yo creo que fueron esas incongruencias y de alguna manera, pues, del sector rural con justo realmente reclamo, pues levantó su voz y yo creo que son cosas que ya se estaban tratando para ser eliminadas, más bien, Pero eso como se digo, esclareció ya. se esclareció, se O sea, fue eliminó. falta de comunicación, tal Creo que vez. falta de comunicación, se habían invitado algunos GAT parroquiales, yo creo que también no nos puso el interés necesario hasta que explotó realmente el tema. Y nosotros, como digo, como Cámara y con los técnicos, con los abogados que tenemos que participan en este tema, ya se levantó la alerta y pedimos este chequeo más bien de legalidad de la norma, En ¿no? el Consejo Cantonal, aclárame esto, dentro de los 15 concejales, ¿existe alguien que maneja esta rama técnica o no hay experticia Sí, ahí? hay. La presidenta de la comisión, por ejemplo, ella sabe del tema. Ya. Si no, hoy las ordenanzas siempre son en borrador, la discusión, el primer debate y en segundo debate es hasta que se aprueba, ¿no? Esa Así es ya la es. ordenanza que sale. Así es. Siempre que a nosotros nos mandan los textos son en borrador. Y para eso mismo es el debate, para eso mismo es la Claro, discusión, claro, ¿no? claro, Entonces, como digo, nosotros levantamos un Pero poco creo la que alerta. sin duda fue fundamental la participación de la Cámara dentro de... Sí, mira, nosotros hicimos algunas propuestas, gran cantidad, por no decir la mayoría, o todas de las propuestas se hizo porque esas propuestas, José, son en función de ciudad, no son un tema de intereses particulares, porque ahí el Consejo Cantonal no te va a dar Claro, paso. claro. Si no es un tema de ciudad, yo creo que se ha construido estas reformas, esta normativa. Sabes que lamentablemente alguna vez cuando me tocó tener la honra de ser antecesor a tu cargo, ser presidente de la Cámara, ahí hubieron las primeras discusiones
sobre esta ordenanza del PDOT y de los PUCs. Y sí hay, son pocos, pero hay a veces funcionarios públicos, municipales, que piensan que el constructor, que el promotor, se va a enriquecer, ¿no? Y que va de una u otra forma a lucrar de la ciudad para su negocio particular. Y tú estás en tu alocución muy claramente dejando sentado que no es necesariamente así, sino hay que pensar en beneficio de la ciudad. Mira, José, si tu línea es generar vivienda de interés social, ¿sí? Y das tus perspectivas, tu punto de vista, y eso ha sido acogido, y es justamente generar esa vivienda de interés social cada vez más barata. Nuestra preocupación, mira que ha sido uno de los ejes principales dentro de esta administración, yo creo que de algunas administraciones mismo de la Cámara, el poder generar este tipo de vivienda, y logramos articular con el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda un acuerdo ministerial, ¿sí? Que de alguna manera estén de acuerdo a las normativas y a las perspectivas propias de nuestra ciudad. Yo decía al ministro, mira, si podemos hacer una vivienda de interés social en Cuenca, tú lo puedes hacer en todo el país, porque Cuenca es un referente, no tenemos un costo de suelo elevado, la calidad de la construcción también, José, acá es elevada, ¿no? Entonces, si podemos hacer en Cuenca, yo creo que es una prueba para poder hacer en todo el país. Entonces pudimos hacer este acuerdo ministerial, estas normas, y esto ha sido un tema también que hemos podido insertar en esta ordenanza, ¿no? en esta reforma, de manera que esa normativa superior pues sea acogido también en esta ordenanza. ¿Cuál es uno de los principales temas de estos acuerdos ministeriales? Mira, nosotros teníamos normas arquitectónicas y de urbanismo de nuestra ciudad que permitían o que no permitían hacer una vivienda más óptima, ¿no? Teníamos un tamaño hasta un 30% más grande que otras ciudades. Así y por es, ende así es. es un 30% también más caro. Más caro que todo, otro. claro, Entonces, lógico, no hay lógico. cómo. Oye, y el tema de los integrantes de las familias han ido cada vez cambiando, ha sido dinámico, y las normas también tienen que ser dinámicas. Solo por un ejemplo, José, en 1950 el número de miembros de una familia era 6.9, actualmente estamos en 3.2. Entonces no podemos seguir pensando en las normas de hace casotas, años. perdón la expresión. Claro, Así entonces es. ahora ahí los jóvenes que cada vez tienen un salario menor, sí, y esa ha sido la preocupación. Entonces, con esos temas, con este acuerdo ministerial, con estos reglamentos, estamos logrando, tal vez en los próximos días, ya hacer el primer proyecto de vivienda de interés social hasta 47.940, pero son departamentos en altura, ¿no? Claro. Unas 530 unidades que van a favorecer a 530 Con familias. promotores privados, Con entiendo. promotores privados, pero con bono del Estado, un bono hasta $7.000 que da justamente bueno. este acuerdo. ¿Y cuál es la ventaja de este bono, José? Es que ese bono le entregas vos directo al constructor. Claro. Entonces tú te financias, ¿no? La obra, y luego ese bono vas devolviendo ya a los clientes Claro. finales que En tengas. costo, claro. Entonces son temas interesantes que hemos logrado. Esto es con esfuerzo de la Cámara, tú también como expresidente siempre has sido un apoyo para ir reformando este tema. Yo creo que el criterio de ustedes ha sido fundamental. Creo que es importante, ¿no? y digno de aplaudir estas iniciativas, porque así un gremio como la Cámara de la Construcción, no solo el cual es su principal objetivo, que es velar por todos los agremiados, pero no solo se rige a eso, sino de una u otra manera también aporta para el desarrollo de una sociedad y de manera pues directa aporta a la generación de empleo y dinámica de economía, que sin duda es importante. Para ir avanzando un poco, Henry, quisiera tocar algo que también es muy, pero muy importante para los constructores, para los ingenieros civiles, arquitectos también, ferreterías, transportistas y todos los que están vinculados a la industria de la construcción, que es el tema de la obra pública. Obra pública que sin duda ha venido ya desde hace algún tiempo teniendo una recesión bastante importante, creo que en primera instancia por justamente, valga la redundancia, por la recesión económica que está viviendo el país, y también pues sin duda esta transición política electoral que se estaba viviendo hasta hace poco, porque ya tenemos autoridades electas, también influyó a que gobiernos autónomos descentralizados y las diferentes carteras de Estado, del Estado central se esperen un poquito para inversiones públicas, que sin duda, y sin temor a equivocarme, yo pienso que es la actividad que
es la que más ampara a los constructores, porque constructores medianos y grandes que tienen la capacidad adquisitiva pueden brincar al sector privado, que es sin duda un sector importantísimo. Ya vamos a hablar también un poco del tema inmobiliario y la construcción privada, pero hay muchos constructores que no tienen todavía ese bagaje económico o esa capacidad financiera para un tipo de proyecto de estos, y que tienen que cobijarse en la obra pública como contratistas, como residentes, como superintendentes, como fiscalizadores, etcétera. Y esto es algo que ha venido bastante golpeado. ¿Cómo mira este espacio o este segmento de construcción o de la construcción, la Cámara de la Construcción a la actualidad? José, la obra pública sí trae preocupaciones, ¿no? Y bastante grandes. Mira, este año terminamos con, bueno, el 2024, ¿no? Con un decrecimiento en obra pública de un 4%. El sector nuestro decreció un 7,8%. Y este decrecimiento ya viene hace 10 años, ¿no? Claro. Vamos sintiendo. Mira, hubo una inversión pico, me parece que en el 2012, 2013, desde ahí. 2013 me parece que fue. Eran 12.500, 13.000 millones de dólares de inversión y ahora estamos en 2.500, ¿no? Así es. Entonces ha bajado bastante y es un golpe bastante fuerte. Hemos conversado como Cámara, hemos tenido la oportunidad de reunirnos en 3 oportunidades con el presidente y siempre ha sido esa la preocupación, ¿no? La ley de contratación pública, el tema de obra pública. Y el ofrecimiento un poco ha sido que este año 2025 al menos se mantenga o pueda sumar algo más. Debemos, bien complicado, porque el país mismo el año anterior decreció un 2% del PIB. Este año también tenemos el mismo déficit presupuestario, hay que pagar deuda, hay que pagar al IES, hay que hacer un montón de inversiones y de pagos también como Estado. Entonces realmente le vemos bastante complicado. Si no hay un crecimiento real de la economía, o sea, si no crecemos, estamos hablando de que este año posiblemente se crezca en 1,7%, que es bastante bajo, ¿no? Considerando que la población crece en 1,5, 1,7, es prácticamente mantenernos en lo mismo. Entonces yo creo que, bueno, el presidente nos ha dicho vamos a crecer este año un 4%, que sería bastante bueno, pero sí se necesita de algunos factores, ¿no? Pero al no haber ese dinero en las arcas públicas, José, yo creo que el tema privado es el llamado un poco a invertir, ¿no? Vemos ahora con buenos ojos ya esta bajada de riesgo país, por ejemplo. En la Secretaría de Inversiones hay algunos proyectos que se están estructurando que van a traer la inversión para obra pública, y yo creo que de esa manera podemos reactivar un poco la economía, crecer, que eso es lo importante, porque cuando crece la economía todo se revierte, ¿no? Hay más impuestos, pagas más impuestos, el Estado recauda más y puede invertir también en obra pública, ¿no? Pero las condiciones como vemos actualmente de cómo estamos iniciando realmente el país ahora, si no hay cambios profundos, la inversión pública yo lo veo que va a estar bastante complicada. Yo creo que es un llamado al sector privado, que es el que está más cerca de poder invertir, ¿no? Mira, ahora tenemos una liquidez bancaria, por ejemplo, 55.000 millones. De alguna manera es un indicador adelantado de que este año puede ser bueno, ¿no? Claro. Por el tema cíclico mismo de la economía, por un rebote o porque hay políticas también económicas. Yo creo que hay la tranquilidad ahora en el país y pienso que de alguna manera vamos a despegar y vamos a tener un crecimiento importante. Y eso tiene que ir a obra pública. Siempre es la preocupación cuando hablamos con el presidente, la obra pública, porque es la que reactiva directamente, ¿no? Es la vena. El 90% de nuestros profesionales trabajan en obra pública. Exactamente, ¿no? exactamente. Y son los que sufren y los que estamos sufriendo este tema de falta de obras. Yo era un poco más generoso, yo decía el 70% de nuestros profesionales, tú me estás dando el 90% y debes tener datos un poco más certeros que los míos. Es el gran universo de nuestros profesionales se dedican a eso y por eso la preocupación, ¿no? Así es. Entonces, es un constante también preocupación de la Cámara, y cada vez que podemos tener estas reuniones con el ministro de Obras Públicas, con Vivienda, con el mismo presidente, es que se pueda reactivar. Y mira, y uno de los aspectos que logramos del año anterior, por ejemplo, era conseguir ya el financiamiento para los distribuidores de tráfico, ¿no? Claro. Son 110 millones. Bueno, depende ya cómo salgan las ofertas de ahí, con IVA son como 120 millones de dólares. Esto se logró pues con el ministro de Obras Públicas, de una reunión que tuvimos en Quito, y también con un apoyo fundamental que fue del ministro de Finanzas, ¿no? Juan Carlos Vega. Con él logramos articular este tema del crédito con la CAF y se firmó en junio del año anterior ya este crédito
poco más de 200 millones, porque Sí, no era porque no solo solo es obras, esto de acá, sí, es, no son en el es en centro el y norte norte también, sí, sí. del país, ¿no? Conozco muy bien, Así sí, es. sí. Y también unos 50 millones de dólares que se logró con el Banco Mundial. Es un poco más complejo los procedimientos con el Banco Mundial, Sí. pero está destinado para la cuenca Girón Pasaje y para la cuenca Pero Molleturo, ¿no? sabes Y el Empalme. un tip pequeño, Henry, que es importante para el tema de la obra pública. Tú bien has traído a colación el asunto del gobierno central, de los intercambiadores, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de el Ministerio de Finanzas, etcétera, etcétera. Pero hay una arista importante que son los gobiernos autónomos descentralizados. Me refiero a las alcaldías en cualquier jurisdicción, las prefecturas y las juntas parroquiales. El problema de estos autónomos es que ellos no pueden invertir al momento porque hay falta de asignación del gobierno central. Entiendo que también por el asunto liquidez no pueden asignarles los recursos que se adeudan. Yo creo que es importante, por ejemplo, que la Cámara también coadyuve con estos gobiernos autónomos descentralizados y con el gobierno central pueda servir de puente para que estos haberes de a poco, de acuerdo a la liquidez del gobierno, puedan irse sincerando y esto va a generar obra pública. A veces esas obras chiquitas, que les llamamos menores cuantías de 100.000, de 150.000 dólares, que para amigos que nos siguen, tema de una construcción es una obra pequeña, ¿sí? Pero se pueda ir dinamizando, ¿no? Es importante, José, y todo depende también, como decía, de este crecimiento económico. Es fundamental el crecimiento porque de ahí sale la plata justamente para dinamizar, ¿no? Y los gobiernos autónomos descentralizados también tienen que optimizar estos Sí. pocos recursos Y que hay, gestionar ¿no? también, y Y gestionar. gestionar, Sí. lógicamente, porque no solo es recibir recursos Papa Estado. del Así es, Estado, ¿no? así es, Sino así también es, así tienes es. el BEDE, tienes los La misma multilaterales, CAF que estábamos hablando, CAB, el Banco etcétera, claro, sí, Mundial, sí. hay algunos organismos de La banca privada financiamiento. incluso, la banca Inclusive, privada claro, que puede... claro. Y a veces la banca privada, mira, tiene una cantidad de dinero que tal vez los municipios no lo ven, ¿no? Así es. Sí, creo que a Así los es. años comenzamos con el programa este de pavimentación, fue la banca privada la que, ¿no es Así fue cierto? hace A veces hay un 20 costo un años, pues poquito sería más alto de los intereses, pero no hay peor plata de la que no existe también, pues, ¿no? preferible que existe la Entonces, yo creo liquidez. que hay que armar estrategias también con los gobiernos autónomos descentralizados para poder utilizar esta liquidez y poder financiar las obras, ¿no? Y reactivarnos, ¿no? Chévere, Localmente Henry. también. Para ir avanzando, hemos ido tocando algunas temáticas importantes. Ahora quisiera un poco la posición oficial de la Cámara de la Construcción de Cuenca, del sector de la construcción, ante esta nueva posesión que se ha dado esta semana del Poder Legislativo, de la Asamblea Nacional. El día miércoles, para ser más exactos, se posesionó la nueva Asamblea Nacional y asimismo perdón, muy próximos a la posición de 4 años más del Poder Ejecutivo, sí me gustaría conocer un poco la posición de la Cámara de la Construcción del sector ante este nuevo periodo legislativo, ejecutivo que estamos iniciando. José, hablábamos del riesgo país y cuando ganó el presidente Nova vimos que disminuyó bastante, ¿no? De 1.500, 1.600 puntos a 1.100 y ahora creo que andamos en 1.015 puntos, ¿no? Yo creo que esa es una visión del inversionista también cuando hablamos de que el sector privado es el llamado poco a reactivar la economía, ¿no? Los primeros años que tenemos de esta recesión de alguna manera. Yo creo que es bastante importante ese mensaje que ha dado el gobierno para la inversión. Baja el riesgo país, tiene la percepción de que el país puede estar mejor, puede cumplir sus obligaciones y de alguna manera hay la confianza. Yo creo que el riesgo país ha bajado y con el tema legislativo también yo creo que va a ir bajando un poco más, ya que se vayan armando, ¿Qué ¿no? esperamos de la Asamblea? ¿Qué esperamos de la Asamblea? Desde la Asamblea no se espera mucho, ¿no? Esperamos nosotros como Cámara, como cámaras también a nivel nacional, poder articular esta ley de contratación pública, ¿no? Por Eso ejemplo. hemos hablado, ¿no? Muy bien, Por ejemplo, claro. esos son temas fundamentales como Asamblea, pero yo creo que si se mandan algunos proyectos emergentes, urgentes de ley económica, yo creo que la Asamblea tiene que jugar un papel importante. Creo que ha habido ya esta mayoría que es importante, ¿no? Sí, sí. Para poder avanzar también en el tema Sin muchas broncas de legislativo. elección de presidente, Sí, pues, Niels Olsen, el nuevo presidente de la Asamblea, así es. Entonces yo creo que consiguieron los votos. 80 votos, Así es. no se pudo formar todas las comisiones, yo creo que hay que seguir negociando. Sí, Pero yo sí. creo que ese tema también le va a dar la tranquilidad, ¿no? Ya tenemos el presidente de la Asamblea, hay que ir formando las comisiones, que eso es importante también, que se pueda tener y armar bien estas comisiones de régimen económico, por ejemplo, y donde se pueda también
tratar el tema de ley de contratación pública. Ese es importante. Yo creo que ese trabajo de Yo creo que la es Asamblea, importantísimo, sí, ya como sector de la construcción, apuntar al tema de la ley de contratación pública como sector, hablo. Y como ciudadanos, yo creo que es importante, hoy lo dije en un TikTok que colgué, creo que es importante que aparte de que se cumpla este rol legislativo y este rol de fiscalización de la Asamblea Nacional, que nosotros los ciudadanos nos sentamos representados por todos y cada uno de los asambleístas. En el caso de los azuayos, por los 6 asambleístas que han sido electos y que hoy están en funciones, que nos representen, que sean nuestra voz ante los diferentes poderes del Estado, sea este el mismo poder ejecutivo, el legislativo mismo, que son partes del poder judicial, y también pues los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que eso es fundamental y ver la unión de estos 6 asambleístas, me voy a referir acá en el Azuay, creo que es fundamental. Henry, para avanzar en las diferentes temáticas, porque a veces el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿cómo está el sector inmobiliario? ¿Cómo está el tema de construcciones privadas, de dinámica de compra-venta? ¿Cómo está el sistema financiero con esto? El sistema inmobiliario o el sector inmobiliario de Cuenca es diferente al resto del país, ¿no? Claro, sin duda, Hemos logrado otra historia articular, acá. sí, acá hemos logrado articular, nos hemos logrado mantener como sector inmobiliario, no hemos tenido esta baja que hemos tenido como todo el sector de la construcción, no creo que se ha logrado mantener. Y bueno, y a nivel nacional también ha habido políticas, ¿no? Por ejemplo, la tasa de interés para los créditos hipotecarios, tenemos ahora el BIES, por ejemplo, que está dando tasas de 4,99. Claro que son viviendas hasta 50.000, ¿no? Así es, Pero así bueno, es. de alguna manera va reactivando no solo en nuestro sector o en nuestro Cuenca, sino también a nivel nacional. Creo que está el Banco de Pacífico también con muy buenas tasas del 7,5% hasta créditos por 500.000. Entonces, de alguna manera se va reactivando. Hay un proyecto importante también que lo hemos trabajado con el Banco de Desarrollo y es el crédito al constructor. A veces nos olvidamos del constructor, no y solo Claro, pensamos en el cliente. claro. Hay una tasa interesante también que logramos articular nosotros como Cámara y ¿Producto posiblemente nuevo sí, un producto nuevo. Banco del BEDE? Tenían solo para vivienda de interés social. Ya. Nos pudimos reunir ahí con los funcionarios del banco y logramos sacar un producto ya para vivienda de interés público también, Es que ¿no? el gerente es cuencano, ¿no? El gerente Así del es, banco. el gerente es cuencano, hay algunos funcionarios que son cuencanos también, y posiblemente en los próximos días se pueda firmar el primer crédito de vivienda de interés público a nivel nacional, lo va a hacer aquí en Cuenca, ¿no? Y eso lo hemos logrado articular al 6,55, bueno, es una tasa bastante importante para Totalmente poder accesible. desarrollar y siempre buscando en bajar ese precio de la vivienda. Yo creo que el sector inmobiliario, hay algunos líneas que ya están lanzadas, José, pero necesitamos, como digo, esta reactivación ya de la economía, ¿no? Porque tenemos productos, pero no hay a ese cliente final esa demanda, ¿no? Sí, Esa patadita final esa está, patadita está final que faltando. Sí. necesitamos y que justamente ya tenga confianza también, pues, el ciudadano para poder endeudarse y poder adquirir su vivienda. Poder Que es adquirir importante en el tema y inmobiliario. así dinamizar. Siempre lo he dicho, la Siempre construcción dinamizar. es la actividad que más rápidamente dinamiza una economía. Es la que sin duda por cada plaza directa de trabajo genera 3 o 4 plazas indirectas. Es toda una industria realmente que es importante respaldarla y que es importante tenerla siempre presente y en atención. Y al comprar una vivienda se está dinamizando el sector financiero, la construcción que hablé hace un momento y todo lo que esto conlleva. Henry, para culminar, yo con todos mis invitados hago un juego un poco político. Al ser el caso que tú representas una cámara de la construcción, no quiero hacerlo político, ¿sí? Lo quiero hacer un poco más institucional, como el sector que tú representas. Y el juego consiste en la siguiente temática. Yo te voy a nombrar instituciones y tú en la menor cantidad de palabras me vas a decir qué piensas de. En tu caso vamos a hablar solo de instituciones, como te digo, porque no quisiera desde ninguna manera a la Cámara de la Construcción hacer que tenga un tinte o un color político, una institución que yo respeto y quiero tanto como la Cámara, y tú al estar a la cabeza creo que eso hay que mantenerlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Juguemos entonces. A ver, como te dije, en la menor cantidad de palabras, la prefectura de la SUAY, yo creo que está haciendo un buen esfuerzo, ¿no? Por trabajar por la provincia. municipio de Cuenca, También creo que hay un trabajo articulado intenso en la municipalidad. el actual Consejo Cantonal de la ciudad de Cuenca, Desde mi sector ha habido apertura para trabajar. general de los 15 Sí, concejales. así es.
una pepita caliente por el tema siempre de la problemática vial que vivimos nosotros en el Azuay constantemente, y que estamos hablando y que estamos siempre quejándonos y a veces aportando. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo creo que hay un buen esfuerzo también del ministro, ¿no? Pero los mandos medios, tú sabes, José, son donde se traba todo, ¿no? Yo creo que ahí hace falta más agilidad, pero creo que el ministro ha hecho un buen esfuerzo. Voy a hacer un chico paréntesis. ¿Existe todavía centralismo en las entidades Sí, estatales? sí, ¿No es sí, cierto? sigue habiendo centralismo y eso es lo que nos afecta bastante a poder, todo tenemos que centralizar. Nosotros mismos, el plan vial, tuvimos que irnos a Quito a armar allá, ¿no? Cuando Imagínate. debería ser aquí en la provincia, tal vez, Siendo ¿no? que teniendo oficinas, Teniendo teniendo aquí, todo, claro, sí, sí. teniendo técnicos, teniendo la capacidad para hacerlo, tenemos que a veces depender de la capital. Em, el Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY. Hay una buena, bueno, una nueva más bien directiva, yo creo que hay para trabajar bastante bien con la nueva directiva del Colegio de Ingenieros. Colegio de Sí, Arquitectos. Colegio de Arquitectos hemos trabajado, yo creo que articuladamente con Fabián, que es el presidente, como Cámara hemos tratado de articular todos los sectores, ¿no? Pero yo creo que el Colegio de Ingenieros, sobre todo, tiene que trabajar ya más articuladamente para poder, por ejemplo, hacer el tema de la ley de contratación pública mismo, ¿no? Yo creo que hay que unir esfuerzos. Unir ahí para esfuerzos, sin poder duda. trabajar de una La mejor Asociación de forma. Cámaras de Producción de la SUAY. Muy bien, sabes que bajo la dirección de Galo Salamea más bien ha habido la apertura para poder unir a los sectores y eso es importante. Sector productivo unido de la SUAY, creo que trabajamos mucho mejor. Vamos a estar próximamente, seguro, con Galo también aquí sentado conversando, porque la idea es que Obra Maestra también vaya dando estos espacios a los sectores productivos, a los cuales yo personalmente también me siento parte. Y para culminar, en la menor cantidad de palabras, el gremio que hoy representas, la Cámara de la Construcción de Cuenca. Creo que ha sido un gremio activo, ha habido muy buenos representantes, ¿no? en la Cámara y pienso que está representado, está muy bien representado el sector de la construcción. Estás haciendo un buen trabajo, Henry, lo digo públicamente porque lo he venido viendo, lo he venido siguiendo. Realmente es un gremio al que yo quiero mucho. Pasé 2 años de mi vida también justamente pues cumpliendo ese rol importante, esa responsabilidad que era presidir este importante espacio como es la Cámara de la Construcción de Cuenca. Quiero aprovechar este espacio para dar un abrazo a todos los miembros activos de este gremio, a todos los expresidentes, a todas las personas que forman parte del directorio. Realmente yo siempre que hablo de la Cámara de la Construcción hablo como si fuese casa propia, porque es un lugar al que lo quiero, lo estimo y que siempre estoy atento. Quiero nuevamente, amigos, antes de cerrar el programa, compartir con ustedes las marcas que hoy permiten que podamos estar con todos ustedes, y es así que quiero compartirles una recomendación profesional. Si necesitas asesoría legal especializada en contratación pública, derecho administrativo y demás ramas del derecho especializadas, no busques más. El abogado Pablo Maldonado González, un experto que transforma desafíos legales en soluciones estratégicas, con más de 15 años de experiencia asesorando personas, empresas, constructoras e instituciones. El abogado Pablo Maldonado es su mejor aliado para navegar los complejos procesos administrativos y judiciales. No improvises tu defensa legal, contacta a un profesional. Puedes encontrarlo en su WhatsApp al 098 46 44 808 o escribirle un correo a la siguiente dirección: abgpabloandresmaldonado@hotmail.com. Pablo Maldonado, cuando la precisión legal marca la diferencia. Y estamos también con todos ustedes gracias a Impacto 593, un emprendimiento que ahora existe aquí en la ciudad de Cuenca. Es un estudio de grabación de podcast en el cual se encarga de absolutamente todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que deseas consumir. Lo puedes alquilar por horas, una sola vez para todo un proyecto, o incluso puedes elegir grabar en tus propias instalaciones. Impacto 593, solicita una cotización al 099-400-7909. ¿Cómo te has sentido, Henry? Bien. Muy bien, y felicitarte por el programa, José, y siempre a las órdenes, ¿no? Gracias. Esta casa, que es la Casa de Impacto 593, está siempre abierta para ti, para todo el sector productivo, y ya sabes, cuando tú desees, más bien, nos quedó corto el tiempo, podemos seguir dialogando. No, gracias y felicitarte por el SED
y decirlo, ¿no? Nosotros como Cámara también estamos trabajando contigo aquí pues, para hacerte una cuña. pequeña cuña y nos sentimos bastante cómodos. Felicitarte, José, y muchas gracias. Gracias, más bien, gracias a la Cámara por la confianza con Impacto 593. Amigos, muchísimas gracias. Hemos llegado a cada uno de sus hogares con un capítulo más de Obra Maestra, un espacio que lo único que trata es de entretenerte, de aportar con un granito de arena para el desarrollo de la sociedad cuencana y azuaya, cada domingo con diferentes invitados. Hoy hemos estado con el presidente de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Seguiremos teniendo invitados de lujo para que tú puedas seguir retroalimentándote. Si quieres dejarnos algún comentario de invitados que creas o pienses que puedan ser interesantes, nos puedes dejar un comentario justamente en cualquiera de nuestras redes sociales, que son @JoséJaramilloV, tanto en YouTube, tanto en Facebook, en Spotify y en TikTok. Puedes seguirnos desde ya a las redes sociales y poder pues retroalimentar este espacio que domingo a domingo está llegando a cada uno de sus hogares. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.